La vida cristiana normal. Por Watchman Nee. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Prefacio a la primera edición. El autor de estos estudios, el señor Watchman Nee, Nee Tu Seng, de Fuocho, un verdadero siervo de Jesucristo, puso a muchos de nosotros en deuda con él cuando, en una visita a Europa en 1938 y 1939, expuso con tanta lucidez en su ministerio a muchos grupos de jóvenes trabajadores y otras personas los principios fundamentales de la vida y el caminar cristianos. Varios de los discursos que componen el material del que se ha compilado este libro ya se han publicado de forma independiente y han sido un medio de bendición para muchos. Otros, que abarcan un terreno similar pero más amplio, existen desde hace mucho tiempo en forma de manuscritos o notas, con la convicción de que su mensaje merece una circulación más amplia en la actualidad. He emprendido la edición del material disponible para formar este libro más amplio. Al estar privado de contacto o comunicación personal con el autor, debo asumir toda la responsabilidad del trabajo de edición. Esto ha implicado reunir materia de varias fuentes para formar una secuencia lógica dentro del marco proporcionado por dos de la serie original de estudios. Debido a la amplia variedad de este material, que incluye registros textuales de discursos hablados en inglés, notas privadas de lecturas de la Biblia y conversaciones personales, y algunas traducciones del chino, se han tenido que tomar libertades, por fuerza, con el arreglo literario, no, por supuesto, con la doctrina, haciendo la mano del editor más evidente de lo que hubiera deseado. Pero el privilegio de un estrecho contacto personal con el señor Nee durante 1938, y la ayuda y crítica de otros que disfrutaron de su ministerio o que trabajaron con él, y que lo conocieron mejor que yo, se han combinado, en los pocos lugares donde la interpretación fue necesario, para hacer más segura la fidelidad a su pensamiento. Trabajar en este libro ha sido una experiencia de búsqueda. Sale ahora con la oración para que Dios utilice su fuerte énfasis en la grandeza de Cristo y en la finalidad y suficiencia de su obra para llevar a sus hijos a un lugar de mayor efectividad espiritual y, por lo tanto, de mayor valor para él. Angus y Kinnear, Bangalore, India, 1957. Capítulo 1. La sangre de Cristo. ¿Cuál es la vida cristiana normal? Haremos bien desde el principio en reflexionar sobre esta cuestión. El objeto de estos estudios es mostrar que es algo muy diferente de la vida del cristiano promedio. De hecho, una consideración de la palabra escrita de Dios, del Sermón de la Montaña, por ejemplo, debería llevarnos a preguntarnos si alguna vez se ha vivido tal vida sobre la tierra, excepto solo por el Hijo de Dios mismo. Pero en esa última cláusula de salvación reside inmediatamente la respuesta a nuestra pregunta. El apóstol Pablo nos da su propia definición de la vida cristiana en Gálatas 2:20. Ya no soy yo, sino Cristo. Aquí no está afirmando algo especial o peculiar, un alto nivel de cristianismo. Creemos que él está presentando la normalidad de Dios para un cristiano, que se puede resumir en las palabras, ya no vivo yo, sino que Cristo vive su vida en mí. Dios deja muy claro en su palabra que Él tiene una sola respuesta para cada necesidad humana, su Hijo Jesucristo. En todos sus tratos con nosotros, Él obra sacándonos del camino y sustituyendo a Cristo en nuestro lugar. El Hijo de Dios murió en lugar de nosotros para nuestro perdón, vive en lugar de nosotros para nuestra liberación. Entonces podemos hablar de dos sustituciones, un sustituto en la cruz que asegura nuestro perdón y un sustituto interior que asegura nuestra victoria. Nos ayudará mucho y nos salvará de mucha confusión si mantenemos constantemente ante nosotros este hecho de que Dios responderá a todas nuestras preguntas de una sola manera, mostrándonos más de su Hijo. Nuestro doble problema, los pecados y el pecado.
Tomaremos ahora como punto de partida para nuestro estudio de la vida cristiana normal esa gran exposición que encontramos en los primeros 8 capítulos de la Epístola a los Romanos, y abordaremos nuestro tema desde un punto de vista práctico y experimental. Vista. En primer lugar, será útil señalar una división natural de esta sección de Romanos en dos y notar ciertas diferencias sorprendentes en el tema de sus dos partes. Los primeros 8 capítulos de Romanos forman una unidad autónoma. Los 4 capítulos y medio de Romanos 1:1 al 5:11 forman la primera mitad de esta unidad y los 3 capítulos y medio de Romanos 5:12 al 8:39 la segunda mitad. Una lectura atenta nos mostrará que el tema de las dos mitades no es el mismo. Por ejemplo, en el argumento de la primera sección, encontramos que se le da prominencia a la palabra plural, pecados. En la segunda sección, sin embargo, esto cambió, ya que mientras la palabra pecados rara vez aparece una vez, la palabra singular pecado se usa una y otra vez y es el tema que se trata principalmente. ¿Por qué es esto? Es que en la primera sección se trata de los pecados que he cometido ante Dios, que son muchos y se pueden enumerar, mientras que en la segunda se trata del pecado como principio que actúa en mí. No importa cuántos pecados cometa, siempre es el principio del pecado el que conduce a ellos. Necesito perdón por mis pecados, pero también necesito liberación del poder del pecado. Lo primero toca mi conciencia, lo segundo mi vida. Puedo recibir perdón por todos mis pecados, pero debido a mi pecado, ni siquiera entonces tengo una paz mental duradera. Cuando la luz de Dios brilla por primera vez en mi corazón, mi único clamor es de perdón, porque me doy cuenta de que he cometido pecados ante Él, pero una vez que he recibido el perdón de los pecados, hago un nuevo descubrimiento, es decir, el descubrimiento del pecado, y me doy cuenta no solo de que he cometido pecados ante Dios, sino de que hay algo malo en mi interior. Descubro que tengo naturaleza de pecador. Hay una inclinación interna al pecado, un poder interno que atrae al pecado. Cuando ese poder estalla, cometo pecados. Puedo buscar y recibir perdón, pero luego peco una vez más. Entonces la vida continúa en un círculo vicioso de pecar y ser perdonado y luego volver a pecar. Aprecio el bendito hecho del perdón de Dios, pero quiero algo más que eso, quiero liberación. Necesito perdón por lo que he hecho, pero también necesito liberación de lo que soy. El doble remedio de Dios, la sangre y la cruz. Así, en los primeros 8 capítulos de Romanos se nos presentan dos aspectos de la salvación, en primer lugar, el perdón de nuestros pecados y, en segundo lugar, nuestra liberación del pecado. Pero ahora, de acuerdo con este hecho, debemos notar una diferencia adicional. En la primera parte de Romanos 1 al 8, tenemos dos veces referencia a la sangre del Señor Jesús, en el capítulo 3:25 y en el capítulo 5:9. En el segundo, se introduce una idea nueva en el capítulo 6:6, donde se dice que hemos sido crucificados con Cristo. El argumento de la primera parte se centra en ese aspecto de la obra del Señor Jesús que está representado por la sangre derramada para nuestra justificación mediante la remisión de los pecados. Sin embargo, esta terminología no continúa en la segunda sección, donde el argumento se centra ahora en el aspecto de su obra representado por la cruz, es decir, por nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Esta distinción es valiosa. Veremos que la sangre trata de lo que hemos hecho, mientras que la cruz trata de lo que somos. La sangre dispone de nuestros pecados, mientras que la cruz ataca la raíz de nuestra capacidad de pecar. Este último aspecto será el tema de nuestra consideración en capítulos posteriores. El problema de nuestros pecados. Comenzamos, entonces, con la preciosa sangre del Señor Jesucristo y su valor para nosotros al tratar con nuestros pecados y justificarnos ante los ojos de Dios. Esto se establece para nosotros en los siguientes pasajes: todos pecaron
Romanos 3:23. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos por el de la ira de Dios. Romanos 5:8-9. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación mediante la fe, mediante su sangre, para mostrar su justicia, por haber pasado por alto los pecados cometidos en tiempos pasados, en el pasado. Paciencia de Dios, para manifestación, digo, de su justicia en este tiempo, para que él mismo sea justo, y justificador del que tiene fe en Jesús. Romanos 3:24-26. Tendremos motivos para examinar más de cerca la verdadera naturaleza de la caída y la forma de recuperación en una etapa posterior de nuestro estudio. En este punto simplemente recordaremos que cuando el pecado entró, encontró expresión en un acto de desobediencia a Dios. Romanos 5:19. Ahora bien, debemos recordar que siempre que esto ocurre, lo que sigue inmediatamente es la culpa. El pecado entra como desobediencia, para crear ante todo una separación entre Dios y el hombre por la cual el hombre es alejado de Dios. Dios ya no puede tener comunión con él, porque ahora hay algo que lo impide, y es lo que se conoce en toda la Escritura como pecado. Por lo tanto, primero que nada es Dios quien dice, todos están bajo pecado, Romanos 3:9. Luego, en segundo lugar, ese pecado en el hombre, que en adelante constituye una barrera para su comunión con Dios, da lugar en él a un sentimiento de culpa, de alejamiento de Dios. Aquí es el hombre mismo quien, con la ayuda de su conciencia, despierta, dice, he pecado, Lucas 15:18. Esto no es todo, porque el pecado también le proporciona a Satanás su motivo de acusación ante Dios, mientras que nuestro sentimiento de culpa le da su motivo de acusación en nuestros corazones, de modo que, en tercer lugar, es el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10, quien ahora dice, has pecado. Por lo tanto, para redimirnos y traernos de regreso al propósito de Dios, el Señor Jesús tuvo que hacer algo con respecto a estas tres cuestiones del pecado, la culpa y la acusación de Satanás contra nosotros. Nuestros pecados primero tuvieron que ser tratados, y esto fue efectuado por la preciosa sangre de Cristo. Nuestra culpa debe ser tratada y nuestra conciencia culpable debe ser tranquilizada mostrándonos el valor de esa sangre. Y finalmente hay que afrontar el ataque del enemigo y responder a sus acusaciones. En las Escrituras se muestra que la sangre de Cristo opera eficazmente de estas tres maneras, hacia Dios, hacia el hombre y hacia Satanás. Por lo tanto, si queremos continuar, es absolutamente necesario que nos apropiemos de estos valores de la sangre. Este es un primer imprescindible. Debemos tener un conocimiento básico del hecho de la muerte del Señor Jesús como nuestro sustituto en la cruz, y una clara comprensión de la eficacia de su sangre por nuestros pecados, porque sin esto no podemos decir que hemos iniciado nuestro camino. Veamos entonces más de cerca estas tres cuestiones. La sangre es principalmente para Dios. La sangre es para expiación y tiene que ver primero con nuestra posición ante Dios. Necesitamos perdón por los pecados que hemos cometido, para no ser juzgados, y son perdonados, no porque Dios pase por alto lo que hemos hecho, sino porque ve la sangre. Por lo tanto, la sangre no es principalmente para nosotros sino para Dios. Si quiero entender el valor de la sangre debo aceptar la valoración que Dios hace de ella, y si no sé algo del valor que Dios le ha dado a la sangre, nunca sabré cuál es su valor para mí. Solo cuando su Espíritu Santo me da a conocer la estimación que Dios da a la sangre de Cristo, puedo llegar al bien de ella y descubrir cuán preciosa es realmente la sangre para mí. Pero el primer aspecto es hacia Dios. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento la palabra sangre se usa en relación con la idea de expiación, creo que más de 100 veces, y en todo momento es algo para Dios. En el calendario del Antiguo Testamento hay un día que tiene una gran relación con el asunto de nuestros pecados y ese día es el día de la expiación.
Nada explica tan claramente esta cuestión de los pecados como la descripción de ese día. En Levítico 16 encontramos que en el día de la expiación la sangre era tomada de la ofrenda por el pecado y llevada al lugar santísimo y allí rociada delante del Señor 7 veces. Debemos tener muy claro esto. Ese día se ofrecía públicamente la ofrenda por el pecado en el atrio del tabernáculo. Todo estaba allí a la vista y podía ser visto por todos. Pero el Señor ordenó que nadie entrara en el tabernáculo, excepto el sumo sacerdote. Fue él solo quien tomó la sangre y, entrando en el lugar santísimo, la roció allí para hacer expiación ante el Señor. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era un tipo del Señor Jesús en su obra redentora, Hebreos 9:12, y así, en figura, él era quien hacía la obra. Nadie más que él podía siquiera acercarse para entrar. Además, conectado con su entrada solo había un acto, a saber, la presentación de la sangre a Dios como algo que él había aceptado, algo en lo que podía encontrar satisfacción. Fue una transacción entre el sumo sacerdote y Dios en el santuario, lejos de los ojos de los hombres que se beneficiarían de ella. El Señor requería eso. Por tanto, para él la sangre está en primer lugar. Incluso antes de esto, en Éxodo 12:13 se describe el derramamiento de la sangre del Cordero Pascual en Egipto para la redención de Israel. Este es nuevamente, creo, uno de los mejores tipos de nuestra redención en el Antiguo Testamento. La sangre se ponía en el dintel y en los postes de las puertas, mientras que la carne del cordero, se comía dentro de la casa, y Dios dijo: cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Aquí tenemos otra ilustración del hecho de que la sangre no estaba destinada a ser presentada al hombre sino a Dios, porque la sangre era puesta en el dintel y en los postes de las puertas, donde los que festejaban dentro de la casa no la verían. Dios está satisfecho. Es la santidad de Dios, la justicia de Dios, la que exige que se le dé al hombre una vida sin pecado. Hay vida en la sangre, y esa sangre tiene que ser derramada por mí, por mis pecados. Dios es quien exige que así sea. Dios es quien exige que se presente la sangre, para satisfacer su propia justicia, y es Él quien dice: cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. La sangre de Cristo satisface plenamente a Dios. Ahora deseo decir una palabra en este punto a mis hermanos más jóvenes en el Señor, porque es aquí donde a menudo nos metemos en dificultades. Como incrédulos, es posible que nuestra conciencia no nos hubiera perturbado en absoluto hasta que la palabra de Dios comenzó a despertarnos. Nuestra conciencia estaba muerta, y aquellos con conciencia muerta ciertamente no son de utilidad para Dios. Pero más tarde, cuando creímos, nuestra conciencia despierta puede haberse vuelto agudamente sensible, y esto puede constituir un verdadero problema para nosotros. El sentimiento de pecado y de culpa puede llegar a ser tan grande, tan terrible, que casi nos paralice al hacernos perder de vista la verdadera eficacia de la sangre. Nos parece que nuestros pecados son tan reales, y que algún pecado en particular puede preocuparnos tantas veces, que llegamos al punto en que para nosotros nuestros pecados parecen más grandes que la sangre de Cristo. Ahora bien, todo el problema con nosotros es que estamos tratando de sentirlo, estamos tratando de sentir su valor y estimar subjetivamente lo que es la sangre para nosotros. No podemos hacerlo, no funciona de esa manera. La sangre es lo primero que Dios puede ver. Entonces tenemos que aceptar la valoración que Dios hace de ello. Al hacerlo encontraremos nuestra valoración. Si en cambio intentamos llegar a una valoración a través de nuestros sentimientos, no obtenemos nada, permanecemos en la oscuridad. No, es una cuestión de fe en la palabra de Dios. Tenemos que creer que la sangre es preciosa para Dios porque Él dice que así es, 1 Pedro 1:18-19. Si Dios puede aceptar la sangre como pago por nuestros pecados y como precio de nuestra redención, entonces podemos estar seguros de que la deuda ha sido pagada.
Si Dios está satisfecho con la sangre, entonces la sangre debe ser aceptable. Nuestra valoración de ello es solo de acuerdo con su valoración, ni más ni menos. Por supuesto, no puede ser más, pero tampoco debe ser menos. Recordemos que Él es santo y justo, y que un Dios santo y justo tiene derecho a decir que la sangre es aceptable a sus ojos y lo ha satisfecho plenamente. La sangre y el acceso del creyente. La sangre ha satisfecho a Dios, debe satisfacernos también a nosotros. Tiene, por tanto, un segundo valor que es humano en la limpieza de nuestra conciencia. Cuando llegamos a la epístola a los Hebreos encontramos que la sangre hace esto. Debemos tener corazones purificados de mala conciencia, Hebreos 10:22. Esto es lo más importante. Fíjate bien en lo que dice. El escritor no nos dice que la sangre del Señor Jesús limpia nuestros corazones y luego se detiene ahí en su declaración. Nos equivocamos al conectar el corazón con la sangre de esa manera. Puede mostrar una mala comprensión de la esfera en la que opera la sangre al orar, Señor, limpia mi corazón del pecado con tu sangre. El corazón, dice Dios, está desesperadamente enfermo, Jeremías 17:9, y debe hacer algo más. Fundamental que limpiarlo, debe darnos uno nuevo. No lavamos ni planchamos ropa que vamos a tirar. Como veremos en breve, la carne es demasiado mala para ser limpiada, debe ser crucificado. La obra de Dios dentro de nosotros debe ser algo completamente nuevo. Os daré también un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, Ezequiel 36:26. No encuentro que se diga que la sangre limpia nuestros corazones. Su trabajo no es subjetivo en ese sentido, sino totalmente objetivo, ante Dios. Es cierto que aquí en Hebreos 10 se considera que la obra de limpieza de la sangre hace referencia al corazón, pero está en relación con la conciencia. Tener el corazón purificado de mala conciencia. ¿Cuál es entonces el significado de esto? Significa que había algo entre Dios y yo, como resultado de lo cual tenía mala conciencia cada vez que intentaba acercarme a Él. Me recordaba constantemente la barrera que se interponía entre Él y yo. Pero ahora, mediante la operación de la preciosa sangre, algo nuevo se ha efectuado ante Dios que ha eliminado esa barrera, y Dios me ha hecho saber ese hecho en su palabra. Cuando he creído y aceptado esto, mi conciencia se limpia de inmediato y mi sentimiento de culpa se elimina, y ya no tengo más mala conciencia hacia Dios. Cada uno de nosotros sabe lo precioso que es tener una conciencia libre de ofensas en nuestro trato con Dios. Un corazón de fe y una conciencia libre de toda acusación son igualmente esenciales para nosotros, ya que son interdependientes. Tan pronto como descubrimos que nuestra conciencia está intranquila, nuestra fe se desvanece e inmediatamente descubrimos que no podemos enfrentar a Dios. Por tanto, para seguir adelante con Dios debemos conocer el valor actualizado de la sangre. Dios lleva cuentas breves y la sangre nos acerca cada día, cada hora y cada minuto. Nunca pierde su eficacia como nuestro terreno de acceso si tan solo nos aferramos a Él. Cuando entramos al lugar santísimo, ¿por qué terreno nos atrevemos a entrar sino por la sangre? Pero quiero preguntarme, ¿realmente estoy buscando el camino a la presencia de Dios por la sangre o por algo más? ¿Qué quiero decir cuando digo, por la sangre? Quiero decir simplemente que reconozco mis pecados, que confieso que necesito limpieza y expiación, y que vengo a Dios sobre la base de la obra consumada del Señor Jesús. Me acerco a Dios únicamente por su mérito, y nunca en base a mis logros, nunca, por ejemplo, porque he sido muy amable o paciente hoy, o porque he hecho algo por el Señor esta mañana. Tengo que pasar por la sangre cada vez. La tentación para muchos de nosotros cuando intentamos acercarnos a Dios es pensar que debido a que Dios ha estado tratando con nosotros, porque ha estado tomando medidas para llevarnos a algo más de Él mismo y nos ha estado enseñando lecciones más profundas de la cruz, de este modo, Él ha establecido
ante nosotros nuevos estándares, y solo al alcanzarlos podremos tener una conciencia tranquila ante Él. No. Una conciencia tranquila nunca se basa en nuestro logro, solo puede basarse en la obra del Señor Jesús en el derramamiento de su sangre. Puede que me equivoque, pero creo firmemente que algunos de nosotros estamos pensando en términos como estos: hoy he sido un poco más cuidadoso, hoy me ha ido un poquito mejor. Esta mañana he estado leyendo la palabra de Dios de una manera más cálida, así que hoy puedo orar mejor. O también, hoy he tenido una pequeña dificultad con la familia, comencé el día sintiéndome muy triste y de mal humor, no me siento muy alegre ahora, parece que debe haber algo mal, por eso no puedo acercarme a Dios. Después de todo, ¿cuál es la base de tu acercamiento a Dios? Vienes a Él sobre la base incierta de tu sentimiento, el sentimiento de que puedes haber logrado algo para Dios. Hoy. O su enfoque se basa en algo mucho más seguro, a saber, el hecho de que la sangre ha sido derramada y que Dios mira esa sangre y queda satisfecho. Por supuesto, si fuera posible que la sangre sufriera algún cambio, la base de nuestro acercamiento a Dios podría ser menos confiable. Pero la sangre nunca ha cambiado y nunca lo hará. Por lo tanto, vuestro acercamiento a Dios es siempre con audacia, y esa audacia es vuestra a través de la sangre y nunca a través de vuestro logro personal. Cualquiera que sea tu medida de logro hoy, ayer o anteayer, tan pronto como hagas un movimiento consciente hacia el lugar santísimo, inmediatamente tendrás que tomar posición en el único y seguro terreno de la sangre derramada. Ya sea que hayas tenido un día bueno o un día malo, hayas pecado conscientemente o no, la base de tu enfoque es siempre la misma, la sangre de Cristo. Ese es el terreno por el que puedes entrar, y no hay otro. Como ocurre con muchas otras etapas de nuestra experiencia cristiana, esta cuestión del acceso a Dios tiene dos fases, una inicial y otra progresiva. El primero se nos presenta en Efesios 2 y el segundo en Hebreos 10. Inicialmente, nuestra posición ante Dios estaba asegurada por la sangre, porque somos hechos cercanos en la sangre de Cristo, Efesios 2:13. Pero a partir de entonces nuestro terreno de acceso continuo sigue siendo la sangre, porque el apóstol nos exhorta, teniendo pues libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, acerquémonos. Hebreos 10:19, 10:22. Al principio fui hecho cercano por la sangre, y para continuar en esa nueva relación vengo a través de la sangre cada vez. No es que fui salvo sobre una base y que ahora mantengo mi comunión sobre otra. Dices, eso es muy simple, es el ABC del Evangelio. Sí, pero el problema de muchos de nosotros es que nos hemos alejado del ABC. Hemos pensado que habíamos progresado y por eso podíamos prescindir de él, pero nunca podremos hacerlo. No, mi acercamiento inicial a Dios es por la sangre, y cada vez que vengo ante Él es lo mismo. Hasta el fin será siempre y solo sobre la base de la sangre. Esto no significa en absoluto que debamos vivir una vida descuidada, porque en breve estudiaremos otro aspecto de la muerte de Cristo que nos muestra que se contempla todo menos eso. Pero por el momento contentémonos con la sangre, que está ahí y que es suficiente. Puede que seamos débiles, pero mirar nuestra debilidad nunca nos hará fuertes. No intentar sentirnos mal y hacer penitencia nos ayudará a ser incluso un poquito más santos. No hay ayuda allí, así que seamos audaces en nuestro acercamiento debido a la sangre. Señor, no sé completamente cuál es el valor de la sangre, pero sé que la sangre te ha satisfecho, por eso la sangre me basta, y es mi única súplica. Ahora veo que el punto no es si realmente he progresado, si realmente he alcanzado algo o no. Siempre que vengo ante ti, es siempre sobre la base de la preciosa sangre. Entonces nuestra conciencia está realmente tranquila ante Dios. Ninguna conciencia podría jamás estar limpia sin la sangre. Es la sangre la que nos da audacia. No más conciencia de pecado, estas son tremendas palabras de Hebreos 10:2. Somos limpiados de todo pecado,
y realmente podemos hacernos eco de las palabras de Pablo: bienaventurado el hombre a quien el Señor no le considerará pecado, Romanos 4:8. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp: 1-829-747-1995.